Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 8 minutos. Gracias por estar en sintonía de YSUCA. Hoy vamos a hablar sobre derechos de los consumidores. Nuestro invitado, Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, lo tenemos vía telefónica. Danilo, buenos días. Buenos días, licenciada Kenia, qué gusto saludarla. Un cordial saludo a las y los consumidores del país, también a la comunidad universitaria de la Universidad José de Simeón Cañas, a la UCA, por supuesto que también a sus autoridades. Muchas gracias por el espacio. De antemano pedir disculpas porque todavía no he llegado de manera presencial, ya estaré pronto, pero yo creo que varios y varias estamos viviendo este tema de las complicaciones del tráfico, así que pido disculpas, pero ya estaré pronto en cabina. Sí, bueno, entendemos esas complicaciones que enfrentan muchos salvadoreños a diario, Danilo. También más adelante estará con nosotros Verónica Martínez, ella también es asesora jurídica del CDC. Más adelante también estará con nosotros en cabina de YSUCA. Danilo, hablemos, el tema es derechos de los consumidores y queremos abordar algunos temas que tienen que ver con estos derechos, pero recientemente el Centro para la Defensa del Consumidor hizo pública una serie de denuncias de parte de usuarios del servicio de agua que les provee ANDA específicamente. ¿Cuáles fueron esas principales denuncias que hicieron los pobladores contra ANDA? ¿Cómo no, licenciada? Yo lo que quiero poner como antecedentes y paso luego a responder la pregunta. Si ustedes recordarán, el CDC el año pasado, ahí por octubre, realizamos una conferencia de prensa a partir del cambio de medidores que estaba realizando la autónoma de manera masiva. Y en esa ocasión recuerdo que hicimos ver a la autónoma, me refiero a ANDA, de que estaban haciendo esos cambios de medidor no apegado a la ley, me refiero al pliego tarifario, donde establece que debieron de haber notificado a los usuarios sobre el cambio de medidor. Teníamos en ese momento muchas quejas de la población haciendo notar de que sencillamente solo les estaban cambiando el medidor. Entonces había una violación al pliego tarifario de ANDA y además había una violación a la ley de protección al consumidor, que es el que tiene que ver con el artículo 4, que establece el derecho a la información. También está relacionado al artículo 27 de la ley de protección al consumidor, donde básicamente es una obligación, es un deber de que todo proveedor, ya sea privado o público, está en la obligación de darle la información a todos los consumidores o consumidoras sobre las modificaciones, cambios que se realicen. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Nosotros previamente habíamos conversado con las autoridades de ANDA y les habíamos dicho que informaran. Me acuerdo que tuvimos un diálogo de manera bilateral sobre esto y ya lo habíamos notado. Quedaron ellos de informar sobre los cambios de los medidores, pero pasaron las semanas y no se generaron los cambios. Entonces ahí fue que tomamos la decisión de hacer esta conferencia de prensa para evidenciar el problema que estaba ocasionando, porque había queja. El otro problema que se estaba presentando en este momento era lo relacionado a que no les estaban brindando el plan de pago a partir del cambio de medidor. El pliego tarifario establece un plan de pago de 3, 6 a 9, 12 meses inclusive. Está establecido de esa manera y tampoco se les estaba informando
llegaban los consumidores a las oficinas de atención al cliente de ANDA en las distintas zonas del país, y en los reportes que nosotros teníamos en ese momento es que más bien les obligaban a que pagaran de un solo lo del cambio de medidor. Y por el otro lado, también estaba la problemática de que en algunos casos les estaban obligando a comprar los medidores, les habían entregado los medidores en las oficinas de ANDA, pero ya llevaban 3 meses que no les instalaban los medidores y estaban generándose problemas con la facturación del servicio de agua, porque estaban llegando altos los cobros. Entonces, en ese contexto, poniéndolo como antecedente, nosotros empezamos a recibir ahí por octubre, finales de octubre e inicios de enero de este año, denuncias por parte de la población, de la ciudadanía, con respecto al tema de lo que estaba sucediendo, de los altos cobros excesivos que se estaban presentando en ANDA. Y lo que logramos encontrar fue que de los casos que nos presentaron entre el mes de octubre del 2022 a enero del 2023, fue que el 56% de los casos correspondían a cobros excesivos. Estuvimos valorando con los usuarios, viendo de que no hubiera una problemática de fugas, porque hay que decirlo también, el que se presenten cobros excesivos o que la factura llegue alta a los consumidores se debe normalmente a problemas en ocasiones de que el usuario tiene una fuga en su casa. La fuga es responsabilidad del usuario cuando del contador para adentro ahí se está presentando una fuga de agua. Esa es responsabilidad del usuario. Del contador para la calle, eso ya es responsabilidad de la ANDA. Entonces, ¿qué sucedió? Que en los casos que logramos darle seguimiento, encontramos que no era un problema de fuga. Sencillamente el problema estaba vinculado y relacionado fundamentalmente con la situación que tiene que ver con el cambio de medidor, pero a partir de que no se instaló una válvula desairadora o una válvula que tuviera la contención de tener que estuviera pasando aire. Vimos casos de los medidores donde todas las válvulas de las casas estaban cerradas, los chorros, etcétera, y la aguja estaba dando vuelta. Entonces había presencia de aire y estaba marcando esto. En la parte del pliego tarifario de ANDA se establece que los usuarios se les coloque una válvula desairadora. Esto tampoco fue informado a los consumidores y por eso es que estamos encontrando de forma masiva esta problemática que estoy mencionando. Entonces, 56% de los casos tienen que ver precisamente con altos cobros excesivos, con un promedio que oscila el nivel de gasto más o menos entre 50 hasta $200, para que nos hagamos la idea del impacto económico que esto está teniendo en materia de este cobro excesivo que se le está presentando a la ciudadanía. Así nos encontramos también con las problemáticas de un servicio irregular. Ya todas y todos sabemos que hay un problema siempre con el agua en la prestación del servicio, que es bastante irregular, y también después le seguiría la problemática de un 11% con mala atención por parte en las oficinas de ANDA, a los consumidores, a los usuarios. Por mala atención estábamos catalogando las problemáticas que tienen que ver con que les estaban obligando a pagar el recibo, no les permitían a los usuarios, a los consumidores, el que se pudiera determinar si en realidad la carga estaba a favor de ellos de la problemática. Simplemente les estaban obligando a pagar. Además aparecía la situación del problema de que presentan los reclamos
pero no les informan, no les dan seguimiento. Entonces, esta es otra de las realidades que vimos. Así también vimos un 7% sobre lo relacionado al cambio de tarifa que les estaban pasando a viviendas que estaban en tarifa residencial, se las estaban pasando a tarifa comercial. La ley establece, tanto la ley de protección al consumidor como parte del pliego tarifario, establece que tiene que ser notificado, y tampoco se les ha estado notificando. Sencillamente de un solo le cambiaron la tarifa a los consumidores, y tenemos un vacío, hay que reconocerlo, hay que decirlo, y aquí lo digo públicamente. Hay un vacío que tiene que ver con respecto al tema de que si ellos llegan, un inspector de ANDA llega a una vivienda y ve que en esa vivienda se está vendiendo churritos o cualquier otra cosa, entonces inmediatamente ellos los catalogan para la parte de la tarifa comercial. Eso tiene un gran impacto al hacer ese cambio. En una parte del pliego tarifario, inclusive en un manual que ellos tienen de atención a los usuarios, ahí se establece que se debe de comprobar si el establecimiento al que se le está aplicando la tarifa comercial en efecto es comercial. Pero ¿qué pasa? Sabiendo y reconociendo la situación económica que tenemos ahorita, yo supongo que hay muchos consumidores, muchas consumidoras que están buscando la manera de subsistir económicamente con sus pequeños negocios. Nosotros los hemos catalogado como negocios de subsistencia. Entonces, sin embargo, a eso, al ser negocio de subsistencia, ahí habita la familia, o ahí está habitando la población, pero están vendiendo algunas cositas. Por el solo hecho de estar vendiendo algunas cositas, inmediatamente se les traslada a la tarifa comercial. Este es un vacío que se está presentando actualmente, diría yo, que en el marco del pliego tarifario. A mí me parece que ahora que se viene la discusión de la ley del subsector de agua potable y saneamiento, debiéramos tratar de incidir para que eso no siga sucediendo y no se siga afectando el bolsillo de la población consumidora. En todo eso que usted nos ha planteado, pues estamos viendo una serie de violaciones a los derechos de los consumidores, en todo eso que usted nos ha planteado. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Verónica Martínez. Ella está con nosotros, asesora jurídica del Centro para la Defensa del Consumidor. Bienvenida, buenos días. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, y pues estamos aquí para solventar las dudas que tengan en cuanto a esta temática. Estamos agradecidos por la oportunidad de abrir espacio y darle seguimiento. Como usted lo mencionaba, son infracciones que se están dando tanto al pliego tarifario como a la Ley de Protección al Consumidor. Como el director del CDC lo mencionaba antes, la Ley de Protección al Consumidor establece en el artículo 27 la obligación de información del proveedor. No estamos hablando en específico de ANDA, estamos hablando de manera general, tanto privado como público. Entonces, es decir, que todas estas problemáticas no solo pueden verse reflejadas en esta, digamos, en específico, sino de manera general. Pero tenemos conocimiento de los alces que han habido a partir de los cambios de medidores, a partir de la desinformación que existe. Porque, como bien lo mencionaba Danilo, existe quizás un vacío, tanto informativo y como autoeducativo. Si bien es cierto, hay muchos factores que influyen a estas problemáticas, no solo hay que tomar en cuenta que hay que verificar si se realizaron inspecciones, hay que verificar cuántas personas viven en casa, hay que verificar si se le está dando el mantenimiento como tal, porque si bien establece el pliego tarifario en el artículo 5, dice que una vez se realiza la conexión del medidor, esta pasa a ser posesión del consumidor, es decir, que es obligación del consumidor mantener en óptimas condiciones el medidor.
Pero, ¿qué está pasando con estos usuarios que se nos han acercado? Ya se presentaron en ANDA, ya presentaron reclamos en ANDA, les ha realizado inspecciones en las cuales se les ha dicho, no hay fugas, el medidor está marcando bien, pero tienen una diferencia de 20 metros cúbicos a 70 metros cúbicos, y muchas veces los usuarios dicen, yo no utilizo esa agua, yo ni siquiera paso en casa, paso trabajando todo el día, nadie pasa en casa. Hay zonas en las cuales tienen servicio de agua potable una vez a la semana, cada 15 días. Entonces vemos que la necesidad de que, si bien es cierto, el consumidor debe cumplir sus obligaciones, también ANDA debe informar sobre las consecuencias o advertir cuáles van a ser los efectos de estos cambios. Así los consumidores están al tanto de cuáles son algunas herramientas que ellos puedan utilizar o la manera más idónea para realizar el consumo del servicio. Sí. Verónica, y ante todas estas situaciones que ya nos han comentado tanto Danilo como usted, esa falta de información, no se les notifica, ¿verdad? Por ejemplo, ya mencionaba Danilo este tema del cambio de medidores que se hizo sin notificar a la gente, se les obliga a hacer los pagos, ellos van, hacen reclamos, pero tampoco hay seguimiento, ¿verdad?, de sus casos. Ante todo esto, ¿ANDA incurre en algún delito o falta? Sí, estas son infracciones leves. Hay que tener en cuenta que dentro de las infracciones leves podríamos decir que si se inicia un procedimiento administrativo sancionador, tiene una sanción hasta de 50 salarios mínimos. Es decir que en este momento la problemática más grande que vemos es la desinformación. La desinformación está dentro de unas infracciones que se están cometiendo y que, si bien es cierto, la ley es clara, el artículo 27 dice que debe informársele a los consumidores de forma clara, precisa y oportuna, tanto para el uso, consumo, así como advertencias sobre el bien o servicio que se está dando. En este caso, si se iban a realizar los cambios, debieron advertirse cuáles iban a ser las consecuencias de esto. Pero no se está haciendo hasta el momento. Y de hecho hemos tenido casos que a partir de los cambios del año pasado, digamos que en agosto, se realizaron cambios, se han hecho inspecciones posteriores y en las inspecciones se les advierte que no hay válvula, pero no se les dice que necesitan la válvula. La inspección dice, la válvula desairadora no la tiene, o no hay servicio de agua potable, pero el medidor sigue girando. Entonces, hay evidencia que sí existe esta alteración, pero no se le da soluciones verdaderas al consumidor. Danilo, ¿quién debería controlar esta situación y que ANDA no cometa este tipo de injusticias que están pasando muchas personas? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que la población, los consumidores, consumidoras, denuncien. Yo, por ejemplo, ayer en la noche estaba viendo un Twitter de ANDA, que me parece bien que ANDA ahorita está informando a los consumidores con respecto al tema de educación, lo voy a decir, para el consumo. Subieron un Twitter donde dice, ha aumentado el valor de tu factura. Y en ese ha aumentado el valor de tu factura, le explican a la población cuáles pueden ser las causas del incremento de su facturación. Ahí está el tema de las fugas, ¿verdad?, por ejemplo, de lo que mencioné en la primera parte. Sin embargo, en ese mismo Twitter hay muchos comentarios de los consumidores criticando a la ANDA. Ahí está puesta la información. A mí eso me parece importante, que la cultura del reclamo, de la exigencia de derechos por parte de los consumidores y usuarios se mantenga. Por ejemplo, aquí le preguntan
¿Cómo es eso que aumentan el pago de agua y tengo hasta ahorita, voy entrando a más de 4 meses sin agua? Llevo más de 6 meses pagando $12.50, después de pagar $2.50, $3. Pareciera que esto es cuota fija la que dejan a uno de estos precios. A raíz del cambio de medidor a muchos se nos incrementó la facturación, y así podemos leer varios comentarios de los consumidores, de los usuarios. Entonces, la denuncia, la cultura del reclamo, a mí me parece que se debe de mantener por parte de los consumidores, de los usuarios, porque esto es dinero, esto se traduce en dinero, y ya vamos a hablar del impacto que esto tiene en materia económica cuando se presentan este tipo de violaciones. Vamos a la parte de gobierno. Desde la perspectiva gubernamental, debiera ser la Defensoría del Consumidor quien aplica precisamente la ley de protección al consumidor. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? No, no lo está haciendo. Evidentemente no lo está haciendo. Cuando nosotros hicimos la conferencia de prensa por el cambio de medidor el año pasado, que la mencioné también, nosotros le hicimos el llamado a la Defensoría del Consumidor que siguiera un procedimiento sancionatorio o que parara el proceso que se estaba llevando con el cambio de los medidores. La verdad es que en parte se detuvo, pero pidieron y obligaron a los consumidores que compraran el medidor. Pero ya se había hecho un cambio masivo. Habría que preguntarle a las autoridades qué número de medidores en la vivienda se han cambiado. Pero es masivo el cambio de medidores que se ha realizado. Entonces, la Defensoría actuó, por lo visto, pues no se ve la actuación. No se ve la actuación de la Defensoría del Consumidor en este tema. Ahora, con la alteración de la facturación, ¿se ve que la Defensoría esté actuando? No, tampoco. Tampoco se le ve la actuación. Hay que decirlo. Y esto no es para hacer algún comentario de una crítica destructiva o de querer partidarizar, más ahora un marco de campaña política partidaria que tenemos en el país este año, pero sí hay violación de derechos. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿y qué está haciendo la Defensoría del Consumidor? Sí. Entonces no se le ve la actuación. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos a continuar hablando también sobre eso y también lo que planteaba Danilo, esta obligación de pagar. ¿Realmente es el consumidor quien tiene que hacer este pago o le corresponde a ANDA? Ahí necesitamos también aclarar ese punto cuando regresemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
Siete de la mañana con 33 minutos. Continuamos con el espacio de la entrevista. Estamos hablando este día de derechos de los consumidores. Está con nosotros Danilo Pérez y Verónica Martínez, ambos del CDC. Bueno, es momento de que usted también participe. Ya nos están llegando algunos mensajes. Ya conoce los métodos: 2275-9501, 2275-9502. Si gusta, también a través de nuestro número de WhatsApp 75 71 27 79. Dice uno de los mensajes: ¿es legal que ANDA cobre también la instalación del contador? $30 es lo que les comentaba antes, ¿verdad? Buen día. Ahora que el gobierno impondrá la factura electrónica, todos esos negocios de subsistencia los harán que paguen impuestos. ¿Pueden ampliar sobre este tema? Nos dice: saludos. Buenos días. Referente a la válvula desaireadora, ¿puede el usuario instalar y se pone antes del contador o después? Y nos están compartiendo fotografías de las facturas, ¿verdad? De algunas personas con costos bastante elevados. Dice: este es el reclamo que estoy haciendo. ¿Ante qué entidad se hace la denuncia? Nos están preguntando. Buenos días. Ya fui a ANDA, dice esta persona. ¿Tienen algún número o correo electrónico para escribir, para mandar todos mis datos, que me los puedan compartir? Por favor, dice: saludos, gracias. Bueno, es parte de los mensajes. Tenemos también un audio. Escuchemos. Buenos días, Jessica. Bonito programa, perdón. Fíjese que yo también así estoy haciendo una denuncia, porque fíjese que a mí me salen lo mucho así, digamos que unos $4 que consumo de agua, y el recibo de hoy en enero me vino de 26, así es que ahí les mando también la captura para que ustedes vean de eso. Fui también aquí a las oficinas de ANDA de aquí de Santa Tecla y no me resolvieron nada, solamente me dijeron que ahí en el recibo está de ASAC, donde podemos hacer los reclamos nosotros, pero fíjate que la computadora no me decía nada, lo mandé por foto y todo eso, y no me decían nada. Así es que hasta ahora estoy esperando pues que me resuelvan el problema, porque imagínense 4, y o sea que estoy pagando bastante de los meses que sinceramente me están ahí cobrando. Así que muchísimas gracias y bendiciones ahí. Muy buen programa, bendiciones ahí. Bueno, muchísimas gracias. Nos envían una fotografía de una factura de $1,850. Es muy alto, ¿verdad? Tenemos una llamada, vamos a dar paso. Adelante, buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días, adelante. Los exponentes. Bueno, el tema de la facturación del agua realmente es un tema que necesita mucho análisis, tanto de parte como de los consumidores, así como también de la institución. Solo hay que hacer conciencia que el agua es un recurso no renovable, por una parte. Por otra parte, la extracción del agua también tiene sus costos. En El Salvador realmente hay que ser consciente, las tarifas son extremadamente bajas. Las tarifas de agua en este país, en comparación con los países de Centroamérica, son realmente bajísimas, pues. Pero, aparte de eso, el cobro no es equitativo para todo el mundo. Porque aquí hay residencias con, ¿qué le digo? Con 3,000 metros cúbicos, con 3,000 metros cuadrados de construcción. Y todavía riegan jardines, la yarda, y riegan realmente para un recibo de $2. Cuando aquí hay casas que realmente solo tienen 2 habitaciones y no tienen ni jardín ni plantas, y su recibo muchas veces es de $10. Entonces, hacia eso creo que tanto la sociedad civil como la Defensoría del Consumidor tienen que poner nota en eso, de que el consumo tiene que ir en proporción, el recibo tiene que ir en proporción del recibo y de los metros cúbicos. Así se tenía tasado hasta donde yo he tenido, pero en la realidad no es esa.
Eso es lo que hay que hacer el análisis. Por otra parte, quiero ser breve, y yo sé que no es del agua, pero sí tiene que ver con la Defensoría del Consumidor, y es para denunciar a esta empresa TACA. Yo tengo un vuelo pendiente desde hace 3 años que me lo cancelaron por el tema de la pandemia, pero hasta esta fecha TACA se desentiende lo que es Joya Bianca. Su representación en el país no da la cara y solo dice que llame uno a un teléfono. Yo quisiera que me ayudaran, o que me dieran por lo menos en este programa a donde puedo acudir, porque ya la paciencia se me colmó. Son $500 que no los puedo perder, y realmente uno de pobre no tiene los recursos para poder dejar así las cosas. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos más audios, escuchemos. Buenos días, soy Miriam Estupinian. Referente a los medidores, el año pasado vinieron a mi casa y sentí que algo estaban haciendo en la calle y salí. Nadie me avisó que iba a cambiar el medidor. Lo cambiaron y me dijeron que iba a costar X cantidad. Y luego me dijeron que pusiera el otro aparato porque si no, después me iba a costar más caro en lo privado. Y le dije, bueno, ponga lo que tenga que poner. Yo escuché por la radio YSUCA en el programa a las 10 de la mañana cómo la gente se quejaba de que habían puesto un medidor que cobraba un montón y en lo particular valía menos. Muchas gracias por este programa que está muy interesante. Y es una barbaridad que una institución de gobierno cobre tanto a la población. A mí me dijeron que era obligatorio y que todo mi pasaje lo estaban haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso al otro audio. Muy buenos días. Sí, fíjese que es bien lamentable que cosas muy negativas están en este país, ¿verdad? Pero hay que ver cómo solucionamos, pero de verdad pongámonos, compañeros, amigos, todos hermanos salvadoreños. Fíjese que lo más triste de todos estos meollos que yo no podía concluir es que la pobreza va creciendo más y está más sedimentada, ¿verdad? Porque como todo va aumentando de precio, de 5, de cora en cora, así, entonces la estabilidad económica o la estabilidad económica sí, adquisitiva será menos, y lastimosamente siempre vamos cayendo en muchas desventajas, ¿verdad? Sí, que la institucionalidad aquí de verdad funcionara, es nuestro rol hacerles ver a través de la ley que se pueda. Muchísimas gracias por participar. Tenemos una llamada en espera. Adelante. Buenos días. Buenos días. Voy a hablar acerca del agua. En lo que respecta al tema. Quiero decirles que al ANDA, cuánto le ganan, cuánto le cobran a los Salaverrías por la riega de todo el día. Ellos, el subsuelo es de todos, no es de ellos. Ellos se apoderan de pozos, de ríos. En Aguachapán todos los ríos absorbieron, todavía succionan a saber de dónde. Han dejado en Atiquizá y el propio Aguachapán, que tiene mucha agua, han dejado sin agua. Por lo tanto, ha regalado dueñas. ¿Cuánto le cobran en los metrocentros con esas fuentes que desperdician el agua? Los hoteles con esa agua que corre en los sanitarios. Las piscinas, hay piscinas en el centro, aquí en Santa Ana hay piscinas en residenciales. Entonces, a esta gente, ¿cuánto le están cobrando? Sinceramente, el agua se desperdicia a través de la gente que tiene poder y que tiene cuello con el ANDA. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también, muchísimas gracias. Otro mensaje: con cada caso se puede ver que el gobierno afecta a la población y la luz es otro servicio que nos está haciendo pagar con creces. Respecto a la opinión de un señor, los que viven en residenciales pues ya saben que es agua privada. Ejemplo, las residenciales de Salazar Romero. Buenos días, yo tengo un caso en la Defensoría del Consumidor y ya llevará más de 2 años y nunca resuelven nada. Solo me dicen que espere, que no les hable, sino que cuando esté me van a notificar. Al inicio me dijeron que esperara unos 3 meses, después que esperara 6 meses. Cada vez que hablo se inventan las fechas, nos dicen.
Otro mensaje dice, tenemos una fuga de agua en los empaques del medidor. Fui a ANDA con video en mano y de primeras a primeras me dijeron que hay que cambiar el medidor. ¿Será que para todo problema ese es el diagnóstico? ¿Cambio de medidor? La semana pasada hice la compra y dijeron que en 30 días hábiles lo cambiarían. Bueno, es parte de lo que hemos estado hablando y que ya nos mencionaban ustedes, ¿verdad? Algunas denuncias que les han llegado. Danilo, sus comentarios al respecto de estas preguntas que nos han hecho también. Yo, como me alegra, felicito a quienes están escuchando el programa, las intervenciones que están haciendo, que son evidencia de lo que estamos diciendo. Pues por algo estamos dando datos de la atención a los consumidores, usuarios, que hemos estado atendiendo. Yo quiero empezar diciendo, porque uno de los amigos mencionaba que tenemos las tarifas más bajas en la región. El presidente de ANDA, en algunos programas el año pasado, mencionó que aquí hay que cobrar la tarifa real sobre el consumo de agua. Y quiero decir que, bueno, hay una parte que se está subsidiando y entonces él planteaba de que se cobre la tarifa real. Recordemos que viene la propuesta de ley del subsector de agua potable y saneamiento. Nosotros como CDC presentamos una propuesta en el 2007, hicimos una propuesta después reformada en el 2010 y ahora quiero anunciar públicamente que vamos a presentar otra propuesta de ley, porque ahora sí viene la discusión de la ley del subsector de agua potable y saneamiento. ¿Qué significa esa ley? Que se va a regular a todos aquellos proveedores del servicio de agua potable y saneamiento. Eso no existía, ahora sí. ANDA es uno de los proveedores. Esa ley tendrá que contemplar si ANDA será regulado por un ente regulador o será él el que va a ser el regulador. Aquí es donde vienen discusiones importantes. Aquí se va a regular en esa ley aspectos relacionados a las tarifas de agua, de la tarifa residencial y de la tarifa comercial. Aquí es donde se va a regular uno de los proveedores que son fundamentales en el acceso del agua, que llevan agua a las comunidades, que son las juntas de agua. Entonces, dicho esto, a nosotros nos interesa el tema tarifario y concuerdo con el amigo que llamó, el consumidor que llamó y dijo de que tenemos una tarifa totalmente regresiva. Y yo quiero empezar diciendo que para un consumidor de tarifa residencial, el pago por el consumo de 21 metros cúbicos es de $7.05. Es lo que va a pagar. Si a ese consumidor lo cambian de tarifa residencial a comercial, por 21 metros cúbicos tendría que pagar $30.20. Y así sucesivamente en los costos de la tarifa residencial. ¿Es injusta y es inequitativa la tarifa? Sí, es inequitativa. Es regresiva. Los consumidores, cuando se hicieron reformas al pliego tarifario del 2009 que estaba al 2015, las reformas que se hicieron al pliego tarifario, a los consumidores que consumen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros cúbicos, le incrementaron la tarifa arriba del 200%, en ese margen, de 200 a 280%.
para que tengamos idea. Pero a aquellos grandes consumidores de 501 metros cúbicos para arriba, le incrementaron el 150%. Es decir, que el que consume más agua es el que paga menos. Y el que consume menos agua es el que paga más. Hay una señora consumidora, usuaria, estaba diciendo que en efecto aquí a los grandes es que se les favorece el negocio. ¿Y quiénes son los más impactados? Los pequeños. Dicho esto, ¿qué significa y cómo se traduce el que estemos hablando de una violación de un derecho que lleva el que se incremente la facturación en términos económicos? Yo quiero recordarle a la población que aquí la mayoría de la población gana en promedio, según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples en materia salarial, $400 de la última encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples. Aquí hay un montón de población que tiene el salario mínimo, y los que tienen el salario mínimo, porque otros están en informalidad. Entonces, poniendo el ejemplo, el caso de un trabajador y trabajadora del sector comercio que gana el salario mínimo, que es de $365 menos los descuentos de ley, porque no hay que hablar de $365, hay que hablar del salario real, porque se le quita el descuento de ley, la AFP y el seguro, y le quedan $327.59. Hablemos de esos $327. Esas personas que ganan ese salario, para comprar la canasta básica alimentaria, que son 22 alimentos, a diciembre del año pasado, costaban esos 22 alimentos $240.37. Haciendo el porcentaje, resulta que el salario mínimo del sector comercio, el 73.37% de ese salario se destina para comprar los 22 alimentos. Cuando nosotros analizamos el pago de servicios promedio nacional, de acuerdo a los datos de la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, el pago de servicios de agua, electricidad, telefonía y los impuestos municipales, eso suma $84.12. Quiere decir que de los $327 con respecto a los $84.12, se tiene que invertir un 26% del salario para eso. Casi se va ya, con esos dos datos que acabo de dar, el 73.37 más el 26%, casi se va el 100% del salario. Eso tiene implicaciones en el tema económico, para la adquisición de los alimentos. Por eso es que ahorita, como dijo otro usuario, ha incrementado la pobreza, ahí está relacionado el tema de la alimentación, etcétera. Pero no me voy a referir hoy al tema alimentario. Lo que yo quiero es dimensionar las implicaciones que una violación de un derecho que tiene todo usuario y todo consumidor, traducido en una factura, cómo eso impacta en el bolsillo del consumidor y la consumidora. Y eso es lo que a mí me parece que sí hay que evidenciarlo y mostrarlo. A mí me duele, y lo voy a decir, me duele. Llegó una señora a una reunión que teníamos en el CDC de Quesaltepeque y me va mostrando un recibo arriba de $200 y pico. Ahí está la foto, ahí la tenemos hasta publicada. Ella vive en la casa, madre, su hija, que tiene también la nieta, 3 mujeres en una casa, la señora y la hija,
son vendedoras, no tienen trabajo formal, son vendedoras. Y casi llorando, me dice, ¿cómo voy a pagar yo un recibo de 200 y pico $? De esto estamos hablando. Por eso es que es importante evidenciar la situación de manera nacional de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo, porque yo sí creo que en este momento tenemos que ser solidarios con la población consumidora, sabiendo que hay una situación económica difícil, porque el 2023 no pinta nada bien en materia económica. Y encima de esto se presentan violaciones como las que estoy mencionando. Hay algunas alcaldías que están incrementando los impuestos municipales y, como dijo otro consumidor, el costo de la canasta básica sigue subiendo, los precios siguen subiendo. Entonces, si la Defensoría del Consumidor no ve esto, que es una instancia de gobierno que defiende los derechos de las personas consumidoras, entonces la Defensoría tiene que replantearse su papel, si no protege en realidad los intereses de los consumidores y de las consumidoras. Sí. Y a mí sí me parece que la prioridad tiene que ser desde la clase media vulnerable hacia abajo, o sea, la gente pobre, porque esta es la gente que está siendo más golpeada en este momento. Entonces, yo solo pongo estos elementos, me parece importantísimo dejarlo. Viene esta discusión de la ley y nosotros como CDC vamos a abogar porque no se incrementen las tarifas de los usuarios. No es lo mismo estar pagando 1 metro cúbico allá en Soyapango para los consumidores de Soyapango a que le esté pagando 1 metro cúbico una familia o una persona que vive en un condominio o en residenciales. No es lo mismo. Información tiene el gobierno de poder ir segmentando y nosotros hemos venido insistiendo en este tema. ¿Hay que pagar por el consumo de agua? Sí, hay que pagar. ¿Hay que ser responsable con el agua? Hay que ser responsable. Tenemos que cuidar eso. Pero tampoco es responsable el que se quiera hacer un análisis economicista del consumo de agua que vaya a generar un impacto negativo en la situación económica de la población consumidora. Entonces hacemos el llamado a los consumidores a consumidoras que estén atentos a nuestra propuesta de ley, que nos apoyen, que nos respalden, porque nuestro único interés es velar por los derechos de las personas consumidoras. Sí. Vamos a presentar dentro de poco un estudio de resultado de opinión de los consumidores en los centros de atención de ANDA. Ya lo anuncio, que vamos a presentar los resultados y vamos a ver qué dice la gente. Pero con estos casos que acabamos de observar, podemos ver cómo van las tendencias, si ahí están los Twitter. Entonces, yo creo, lo he dicho, yo me imagino que el señor presidente de la República, con tantos temas que tiene en el país, pasa ocupado. Pues sí, porque ve tantas cosas de la realidad nacional, pero esta información la tiene que llegar al presidente de la República y pedirle a sus funcionarios que actúen, ¿verdad? Sí, claro. Se nos ha ido el tiempo volando, la verdad, solamente tenemos ya 3 minutos. Y esto que hemos planteado de ANDA, Verónica, es solamente una parte, ¿verdad?, de todas las denuncias que hace la gente. Escuchábamos a alguien hablar de las aerolíneas, de los recibos de energía eléctrica, de las comerciales, es decir, es una serie de violaciones a derechos de los consumidores, y lo planteamos ya más general. ¿Qué mecanismos, además de esta denuncia, puede hacer la gente? Porque vemos como cierta desmotivación, ¿verdad? Alguien nos escribía y nos decía, ya llevo 2 años, ¿verdad?, con esta denuncia en la Defensoría del Consumidor, y si es la Defensoría la encargada y no les resuelve, pues, ¿qué pasa con estos derechos entonces? ¿Qué debe hacer el ciudadano?
Creo que esa es el emblema en sí de las problemáticas que se han planteado, porque lo hemos evidenciado desde que iniciamos, digamos, la postura de enmarcar todas estas violaciones o infracciones que se cometen por parte de ANDA. Y si bien es cierto, los consumidores se acercan a la Defensoría, se acercan a ANDA, pero no obtienen resultados, vemos que no solo es la autónoma quien está, digamos, dejando a un lado o está limitando el derecho de los ciudadanos a reclamar o en su caso a hacer efectos sus derechos como tales. Entonces yo creo que lo más esencial es hacerles una invitación a los consumidores y consumidoras a que seamos un poco más quizás detallistas en el aspecto de evidenciar cuándo en sí están cometiendo infracciones en nuestro servicio, cuando son parte de nuestras obligaciones. Hay muchos vacíos en cuanto a cuándo son obligaciones del consumidor y cuándo son obligaciones del proveedor. Y que nos contacten, Verónica, y de nuestro pueden dar contacto, también un número porque que les puede llamar. Requieren ellos que le demos seguimiento. Exactamente. Nosotros en el Centro para la Defensa del Consumidor brindamos asesorías en base a, nosotros siempre solicitamos recibos, copias de inspecciones, todo a fin de que, analizar bien el caso, darle orientación para ver qué alternativa tiene o qué solución puede solicitar tanto en las agencias de ANDA como en la Defensoría del Consumidor. También pueden acercarse a nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la 75 Avenida Norte bis, edificio 11 bis, edificio 525, a un costado del Banco Agrícola de la Juan Pablo. Ahí nos pueden visitar. De igual forma tenemos nuestros canales electrónicos. Redes sociales, sí, ¿verdad? Exacto. Estamos como el CDC El Salvador. Ahí pueden enviarnos mensajes. Nosotros estamos siempre al pendiente, dándole seguimiento. Evaluamos también cuál es su caso. No solo le decimos, mire, está pasando esto. No. Nosotros indagamos, hacemos consultas, verificamos que efectivamente tiene una problemática. Nuestro teléfono es yo no tengo el teléfono del jurídico. Sí, no lo tenemos a la mano. Bueno, pero también en la web, ¿verdad? Pueden buscar el Centro para la Defensa del Consumidor y ahí está la información. Bueno, pueden llamarnos, pueden marcarnos al PBX 2222 1122, pero tenemos una línea directa de atención jurídica que pedimos. Pero pueden llamar al 2222 1122 y escribir al correo electrónico, por favor, proporciónenlo. El correo electrónico sería jurídico@cdc.org.sv. Ese es uno. ¿Y el otro? jurídicosocial.vm@cdc.org.sv. Bueno, muy bien, ahí tiene usted todas las formas en las que se puede comunicar con el Centro para la Defensoría. Usted, si es un usuario de cualquier servicio y tiene alguna denuncia que hacer, pues puede acercarse a ellos a través de todos estos medios. Muchísimas gracias, Danilo, y muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros y plantear este tema. Teníamos más que conversar, pero bueno, el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias a usted también por haber estado con nosotros. Le recuerdo esta entrevista en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Que son familias que no tienen dónde ir a vivir y el Estado nunca ha procurado darles un espacio donde vivir, pues solo son desalojados y cada quien tiene que ver como para dónde irse, y creo que eso es lamentable, vivir en ese temor, en esa zozobra.
Miles de familias viven en inseguridad jurídica, ya que no tienen una escritura que los acredite como propietarios de la tierra que habitan. Esta situación los expone a ser objeto de abusos y procedimientos arbitrarios